Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus. ¿Qué les parece si le damos una ojeada a lo que ocurre en el mundo de la ciencia la semana pasada? Pero antes de empezar quería contarles algo. Sí o no que cada inicio de año viene con la misma promesa. Ahora sí voy a cambiar algo. Ya sea aprender algo nuevo, moverme de casa, mejorar mis ingresos, cambiarme de carrera o dejar de postergar ese plan que llevo años pensando. Y si somos honestos, muchas veces no funciona porque no basta con que haya motivación, hace falta estructura. Uno de mis propósitos de este año es seguir mejorando y rodearme de herramientas que realmente me abran puertas. Por eso quiero recomendarles EVAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. EVAC es una escuela internacional con cursos online prácticos en áreas como tecnología, diseño, marketing, gaming y más, impartidos por profesores que trabajan en la industria. Algo que resalta bastante es que tiene garantía de empleo en varios cursos de tecnología. Si cumples el programa, te podrán acompañar reclutadores que te ayudan con tu CV, con las entrevistas y con un portafolio profesional. Y si aún así no consigues trabajo, te devuelven tu dinero. Si haces clic en el enlace de la descripción podrás usar una beca del 60% de descuento en cualquier curso con el código Robotitus60 hoy mismo. Ahora sí, la semana pasada fue cancelada la misión de la NASA que traería muestras de Marte. Esto sí que es una terrible noticia, Durante años, la misión Mars Sample Return fue presentada como el gran salto pendiente en la exploración de Marte, pero hoy parece atrapada en un desenlace más administrativo que científico, pese a que la idea original era tan directa como ambiciosa: traer a la Tierra muestras reales del planeta rojo para analizarlas con los instrumentos más avanzados disponibles. Determinar si Marte fue habitable en el pasado ha resultado sorprendentemente difícil, incluso después de décadas de observaciones orbitales, sondas y vehículos recorriendo su superficie. Los rovers cambiaron lo que sabíamos del planeta al revelar huellas claras de antiguos ríos, de lagos y ambientes que pudieron sostener vida, pero seguía faltando el paso decisivo: estudiar rocas marcianas en la Tierra, donde existen técnicas que permiten detectar rastros químicos y biológicos con precisión mucho mayor. Desde el 2011, el retorno de muestras fue señalado como prioridad máxima dentro de los objetivos de ciencia planetaria, y el plan se concibió como una campaña conjunta, compleja y sin precedentes, capaz de redefinir nuestro conocimiento del sistema solar. El rover Perseverance cumplió su parte de forma impecable, recolectando 33 tubos con rocas y polvo cuidadosamente seleccionados que hoy siguen almacenados en la superficie marciana. El obstáculo principal no ha sido científico, sino económico. Las estimaciones de costo crecieron hasta cifras difíciles de justificar políticamente, y aunque se intentaron rediseños para reducir el presupuesto, la incertidumbre ha seguido siendo alta debido a la complejidad extrema del plan técnico. Con presión para recortar gastos, se veía venir que iba a terminar así, pese a su enorme valor. Analizar muestras directamente en Marte se está proponiendo como alternativa, pero los laboratorios terrestres avanzan igual de rápido, manteniendo una brecha difícil de cerrar. Mientras tanto, China, otra potencia espacial, ya está planeando su propio retorno de muestras con un enfoque más simple. ¿Y qué pasará con las muestras de la NASA que el Perseverance ya ha recolectado?, te preguntarás. Pues lo más probable es que permanecerán intactas durante años, protegidas por el ambiente marciano, hasta que alguien vaya allá y las recoja. Algún día. ¿Quién se apunta? Solo para eso, Porque la próxima misión de humanos que vaya allá no va a aterrizar cerca de ese rover ni cerca del cráter. Va a buscar aterrizar cerca de donde hay agua. O sea, F por las muestras y F por el rover, por un buen tiempo al menos. Científicos descubren una regla universal que frena a la evolución. Durante años se asumió que cada especie respondía al calor de forma distinta, pero ahora un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences ha propuesto que existe una curva térmica universal que describe cómo el rendimiento biológico cambia con la temperatura en toda la vida conocida. Al reunir decenas de miles de datos que antes se analizaban por separado, el trabajo muestra que da igual si se observa una lagartija corriendo, un tiburón nadando o una bacteria dividiéndose. Siempre aparece la misma relación básica entre la temperatura y el desempeño. A medida que un organismo se calienta, su rendimiento mejora de forma progresiva hasta alcanzar un punto óptimo, el cual varía mucho entre especies, pero una vez superado ese umbral, el desempeño cae de manera abrupta y peligrosa, explicando por qué el sobrecalentamiento provoca fallos fisiológicos severos o incluso la muerte. La clave es que la evolución no ha logrado cambiar la forma de esa curva, solamente desplazarla a temperaturas más altas o más bajas según la especie. Eso implica que adaptarse al calor tiene límites claros y que moverse hacia temperaturas más elevadas suele estrechar el margen de supervivencia. El análisis abarca miles de curvas térmicas correspondientes a organismos muy distintos y a funciones biológicas diversas, como el crecimiento, la velocidad o la reproducción, y revela que todas son esencialmente la misma curva estirada o desplazada a lo largo del eje térmico.
El resultado sugiere que la capacidad de adaptación frente al calentamiento global podría ser menor de lo que se pensaba, porque ninguna especie conocida escapa a esta regla fundamental. Por eso, esta curva térmica universal se perfila como una herramienta clave para anticipar hasta dónde pueden resistir los sistemas biológicos en un planeta que sigue calentándose y para identificar posibles excepciones que ayuden a entender mejor los límites reales de la vida. O sea, estamos otra vez. Científicos descubren un nuevo mecanismo de división celular. Como muchos saben, la división celular sostiene toda la vida, pero durante décadas fue un misterio cómo ocurre en los primeros embriones de especies que ponen huevos con células enormes, donde los modelos clásicos no encajaban del todo. Ahora, un estudio publicado en Nature ha mostrado que estas células pueden dividirse sin depender de un anillo contráctil completo, desafiando la explicación tradicional de la citocinesis como un simple cordón de actina que se cierra hasta partir la célula en dos. Ese modelo funciona con células pequeñas, pero falla cuando el tamaño celular es gigantesco y el interior está ocupado por grandes reservas de vitelo, como ocurre en peces, reptiles o aves. En esos casos, el anillo no puede cerrarse por completo, lo que dejaba abierta la pregunta de cómo se lograba separar. Al observar embriones que se dividen rápido y con células grandes, se descubrió que incluso cuando la banda de actina es interrumpida con cortes precisos, la división continúa avanzando, lo cual es señal de que esa banda no depende solamente de los extremos, sino que está sostenida por múltiples anclajes internos. En ese proceso, los microtúbulos del citoesqueleto cumplen un papel esencial. Al desorganizarlos, la banda colapsa, demostrando que esas estructuras estabilizan la contracción y transmiten fuerzas mecánicas. Además, se observó que el interior celular no mantiene siempre las mismas propiedades físicas. Durante el ciclo celular, el citoplasma alterna entre estados más rígidos y más fluidos, y esa oscilación resulta crucial. Primero, una mayor rigidez ayuda a fijar la banda. Luego, al volverse más fluido, permite que avance. Este proceso no ocurre de una sola vez, sino en ciclos rápidos que funcionan como un trinquete mecánico, avanzando paso a paso sin perder el progreso logrado. Así se explica cómo células demasiado grandes para dividirse de un solo golpe consiguen separarse de manera progresiva, mostrando que en la citocinesis temprana no solamente importa la fuerza, sino también el control del tiempo y de la materia interna. En el fondo, este trabajo recuerda que la vida no siempre resuelve sus problemas con fuerza bruta, sino ajustando el ritmo, la estructura y las propiedades de la materia hasta que incluso lo que parecía imposible termina ocurriendo. Otro mecanismo de división celular es un martillo. Agarras un celular y lo golpeas hasta que se divida. Los mosquitos se alimentan de nosotros con más frecuencia y los científicos dicen que somos los culpables. Un estudio publicado en Frontiers in Ecology and Evolution muestra que en entornos donde la biodiversidad se reduce, algunos mosquitos dependen cada vez más de la sangre humana y ese cambio parece estar directamente ligado a nuestras propias actividades. Al analizar poblaciones de mosquitos en reservas de la Mata Atlántica en Brasil, se ha observado que cuando el bosque se fragmenta y la presencia humana aumenta, las opciones naturales de alimentación disminuyen. En ese contexto, los insectos recurren con mayor frecuencia a las personas, no solo por una preferencia innata, sino por simple disponibilidad. El análisis incluyó a más de 1.700 ejemplares de 52 especies distintas y entre las hembras que se habían alimentado recientemente se detectó ADN de 18 personas diferentes, muy por encima del encontrado en aves, anfibios, roedores u otros animales. El patrón sugiere que la deforestación y la alteración del entorno empujan a los mosquitos hacia el hospedador dominante en esos paisajes transformados. Esto tiene implicaciones directas para la salud pública porque un mayor contacto entre mosquitos y humanos aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades. Entender cómo nuestras acciones modifican los hábitos de estos insectos permite ver que la relación no es solo biológica, sino también ecológica, y que la forma en que usamos el territorio puede influir de manera directa en la frecuencia con la que somos picados y en los riesgos asociados. Bueno, a mí siempre me han dado duro los zancudos, ¿eh? ¿Te diste cuenta del error que acabo de cometer? ¿No? Los zancudos no son los que te chupan la sangre, son las zancudos los que lo hacen. Así es, solo las hembras te quitan sangre. Eso puede sonar feo, pero es verdad. Científicos podrían haber encontrado finalmente el santo grial de los sustitutos del azúcar. Durante más de un siglo se ha intentado reproducir el sabor del azúcar sin arrastrar los problemas de salud asociados a su consumo excesivo, desde la sacarina del siglo XIX hasta alternativas más recientes como la stevia o el fruto del monje, siempre con la misma meta: conservar el dulzor reduciendo calorías y riesgos metabólicos. En esa búsqueda encaja un estudio publicado en Cell Reports of Physical Science que describe un nuevo método biosintético para producir tagatosa, un azúcar natural poco común cuyo sabor es casi indistinguible del azúcar de mesa.
La tagatosa resulta atractiva porque ofrece un dulzor muy similar, pero con menos calorías y posibles beneficios metabólicos. El problema es que aparece en cantidades ínfimas en la naturaleza. Se genera cuando la lactosa se descompone en productos lácteos fermentados y solo se encuentra en trazas mínimas en frutas como manzanas o naranjas, lo que históricamente obligó a fabricarla mediante procesos industriales costosos y poco eficientes. El nuevo trabajo desarrollado en la Universidad de Tufts propone usar bacterias modificadas como pequeñas fábricas químicas. Para ello se empleó la Escherichia coli, equipada con un conjunto preciso de enzimas capaces de transformar grandes cantidades de glucosa barata y abundante en tagatosa. La pieza esencial aquí fue una enzima identificada en mohos gelatinosos que convierte glucosa en galactosa, paso previo para que otra enzima bacteriana genere directamente tagatosa. Con este sistema, los rendimientos alcanzan hasta un 95%, muy por encima de los métodos tradicionales. En términos prácticos, la tagatosa aporta cerca del 92% del dulzor del azúcar común, con alrededor del 60% menos de calorías. Además, solamente se absorbe parcialmente en el intestino, lo cual produce aumentos mucho menores de glucosa e insulina en la sangre y reduce su impacto metabólico. También muestra ventajas para la salud dental y funciona bien en la cocina y repostería, aportando volumen y ese acaramelamiento. Según el estudio, esta estrategia podría extenderse a otros azúcares raros y redefinir cómo se diseñan los endulzantes del futuro. Ojo, todavía no se emocionen, faltan más estudios, pero podría ser sin duda una gran ayuda para los que no pueden estar sin comer algo dulce, como yo. Partículas fantasma que interactúan con la materia oscura podrían resolver un enorme misterio cósmico. Una investigación reciente sugiere que dos de los componentes más esquivos del cosmos podrían no ser completamente indiferentes entre sí y que una interacción débil entre ellos ayudaría a explicar mejor lo que observamos del universo. El estudio publicado en Nature Astronomy ha analizado datos del universo temprano y encontró que los modelos encajan mejor si se permite una interacción leve entre neutrinos y la materia oscura. La idea es conceptualmente sencilla, pero extremadamente difícil de comprobar porque ambas entidades casi no interactúan con la materia común. Los neutrinos, aunque son increíblemente abundantes y atraviesan nuestros cuerpos por miles de millones cada segundo, rara vez chocan con otras partículas, lo cual obliga a usar detectores gigantescos para captarlos. La materia oscura es todavía más enigmática, ya que no interactúa directamente con la materia visible y solamente revela su presencia a través de la gravedad, siendo responsable de aproximadamente el 85% de toda la materia del universo. Desde hace años que se ha planteado teóricamente que ambos podrían interactuar, pero faltaban indicios observacionales sólidos. En este último trabajo se abordó una tensión conocida en cosmología que aparece al comparar las predicciones del modelo estándar basadas en el fondo cósmico de microondas y las oscilaciones acústicas bariónicas con la distribución real de galaxias y cúmulos que vemos hoy. Al extrapolar esos datos, el universo debería ser más grumoso de lo observado. Para explorar esa discrepancia, se combinaron múltiples conjuntos de datos cosmológicos y se ejecutaron simulaciones que añadían un ingrediente extra: una dispersión débil entre neutrinos y materia oscura. Cada conjunto por separado mostraba una preferencia leve por esa interacción, pero al analizarlos en grupo, la señal alcanzó un nivel estadístico de 3 sigma, la cual es suficiente para tomarse en serio, aunque no para una confirmación definitiva. Si esta interacción se valida en el futuro, implicaría ajustes al modelo cosmológico estándar y tendría consecuencias profundas para entender cómo se formaron las estructuras del universo y qué tipo de nuevas partículas o fuerzas podrían estar involucradas. Por ahora, el resultado funciona como una pista sólida que apunta a que el modelo actual describe bien el cosmos, pero quizá no cuenta todavía toda la historia. O sea, tarea para la casa. Tómale foto a un fantasma. Los astronautas regresan a la Tierra con cambios cerebrales duraderos. Así es, pasar tiempo en microgravedad no solamente debilita los músculos y los huesos, sino que también altera el cerebro de maneras sutiles pero medibles, y eso ayuda a entender por qué volver a la Tierra resulta tan exigente para el cuerpo. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences ha mostrado que incluso misiones espaciales relativamente cortas pueden cambiar la posición y la forma del cerebro humano. Tras apenas unas semanas en el espacio, se pueden detectar desplazamientos de pocos milímetros dentro del cráneo y después de misiones largas, esos cambios pueden persistir durante al menos 6 meses. No se trata de deformaciones grandes, sino de movimientos pequeños concentrados en regiones relacionadas con el equilibrio y el control del movimiento, en funciones claves para orientarse y en mantener la postura en gravedad. Como se imaginarán, en microgravedad el cuerpo deja de sentir el peso habitual y los fluidos se redistribuyen, lo que modifica cómo el cerebro se acomoda dentro del cráneo.
Estudios previos ya habían observado que el centro de masa cerebral se desplaza hacia arriba tras los vuelos espaciales y experimentos en la Tierra que simulan microgravedad mediante reposo prolongado en cama mostraron cambios similares en el volumen y la posición de ciertas regiones. Al comparar imágenes cerebrales tomadas antes y después de misiones espaciales y contrastarlas con datos de personas sometidas a largos periodos de reposo inclinado, se observó que el cerebro tiende a moverse hacia arriba y hacia atrás con una ligera inclinación posterior. El detalle importante es que distintas regiones no se desplazan como un bloque único, sino en direcciones diferentes, lo que indica cambios en la forma interna del cerebro. En estancias cercanas a un año, algunos desplazamientos alcanzaron entre 2 y 3 milímetros y los ventrículos cerebrales llenos de líquido también mostraron un movimiento ascendente. No se encontraron efectos sobre inteligencia o capacidades cognitivas generales, pero sí una relación clara entre los cambios en áreas vinculadas al equilibrio y la inestabilidad que muchos astronautas describen al regresar. Comprender estos ajustes va a ayudar a explicar esa adaptación lenta y resulta esencial para diseñar entrenamientos y estrategias que protejan la salud y el rendimiento humano en misiones cada vez más largas. Y para terminar, la NASA planea instalar un reactor nuclear en la Luna. Asimismo, la NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos han reafirmado su plan conjunto para desarrollar un reactor nuclear de fisión que pueda operar directamente en la superficie lunar con el objetivo de completar su desarrollo y pruebas en la Tierra antes del 2030. No se trata de un estudio académico publicado en una revista científica, sino de un anuncio oficial que confirma una línea estratégica de largo plazo para sostener una presencia humana estable en la Luna. La idea es disponer de una fuente de energía continua durante años, evitando depender de envíos constantes de combustible desde la Tierra, algo inviable para bases permanentes. No hay atmósfera que ayude a disipar el calor, la gravedad es muy baja y el entorno es prácticamente un vacío. Por eso, uno de los retos centrales es manejar el calor residual de la fisión, evaluando opciones como conducción sólida o refrigeración con metales líquidos, cada una con complejidades técnicas importantes. A esto se le suma, claro, el polvo lunar, que es extremadamente abrasivo y cargado eléctricamente, y se adhiere a superficies y puede dañar mecanismos si no se diseñan protecciones específicas. Además, cualquier sistema lunar debe funcionar durante años con mantenimiento mínimo, porque repararlo sería costoso y lento. El reactor también requerirá un blindaje robusto para proteger a los astronautas de la radiación generada durante su operación continua. Los planes actuales apuntan a un diseño capaz de producir al menos 40 kilovatios de potencia de forma constante, lo cual es suficiente para abastecer el equivalente a unas 30 viviendas durante una década. El diseño conceptual ya existe, pero transformarlo en hardware listo para volar exige validaciones técnicas, regulatorias y de seguridad muy estrictas. No hay aún una fecha concreta para su despliegue en la Luna, pero el compromiso institucional sigue vigente. La energía nuclear lunar se mantiene así como una pieza clave para futuras bases habitadas, ciencia avanzada y exploración sostenida del espacio profundo, más como una apuesta estratégica que como una realidad inmediata. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas, pueden hacer clic en los enlaces que estoy dejando en la descripción. Estos enlaces los van a llevar a la página Robotitus, donde podrán encontrar las notas más desarrolladas y también otras notas que nos salieron por aquí. No se olviden de descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. A continuación les dejo el calendario espacial. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana.